Bueno, pues vamos a continuar nuestra reflexión entrando en la tercera unidad didáctica, que es la que plantea el problema de la razón. Y vamos a empezar por el tema 14, titulado Logos y Ratio. Bien, nuestra idea razón es en una traducción, como tantas veces, latina, a partir de Cicerón, del logos griego. Por eso la reflexión sobre la palabra razón en realidad tiene que empezar por una reflexión sobre una palabra que no es ratio, sino logos. Y en ese sentido, hay que volver, como siempre, a Grecia, especialmente a los presocráticos, ya que en el nacimiento justo de la metafísica griega, de la ontología griega, lo cual significa de la metafísica y de la ontología occidental, está la noción de logos. Está la noción de logos en dos versiones o en dos declinaciones, ¿no? Una, la de Heráclito, y otra, la de Parménides. Según Heidegger, logos viene del egein, cuyo primer sentido es el de poner, presentar, aunque su sentido más usual es el de escuchar, decir, discurrir. Esta dualidad entre el logos como verbo, como habla, como lenguaje, y el logos como pensamiento, son, digamos, proyecciones nuestras sobre unas nociones griegas en las cuales no estaba tan clara esta oposición, ¿no? Para estos autores presocráticos, el logos es algo universal, es la ley de todas las cosas. Bueno, y ese logos no solamente tiene una relación, digamos, o un aspecto epistemológico relacionado con el conocimiento, sino que es también ontológico, ¿no? Para Heráclito, el logos es algo universal, es la ley de todas las cosas, lo común a hombres y dioses, como dice Heráclito, hombres, dioses, dioses, hombres. En efecto, la razón es la misma. O sea, el mismo logos está en el hombre y en el Dios, en esa inmanencia radical de la filosofía griega que rompió el cristianismo e introduciendo la trascendencia del Dios judío. El logos es el principio de la comprensión y los mortales, si quieren entender, han tenido que haber escuchado previamente al logos, es decir, tienen que pertenecer ya al logos, ¿no? El logos nos pone en la presencia de las cosas, una presencia que no solamente es epistemológica, cognoscitiva, sino también ontológica, ¿no? En una comunión, una comunidad con las cosas. Parménides insiste también en algunos de sus fragmentos que analizó Heidegger en su obra, en su escrito, ¿Qué significa pensar? Hay un fragmento analizado por Heidegger de Parménides, el B7, que dice: ni te fuerce hacia este camino la costumbre, muchas veces intentada, de dirigirte con la mirada perdida y con el oído aturdido y con la lengua, sino juzga con la razón el muy debatido argumento narrado por mí. Aquí hay una oposición entre la logomaquia, la mera charla, y un hablar racional dirigido por el logos, ¿no? Entonces es importante esta dualidad que justamente es el proyecto parmenidio. El proyecto parmenidio es elevarse de la pluralidad y de la dispersión de los sentidos a la unidad del logos, ¿no? En ese sentido, esta dualidad, digamos, este nivel ontológico epistemológico se divide también en el nivel epistemológico propiamente entre el aspecto más lingüístico y el aspecto más racional, entre noein y legein. Digo, noein y legein están íntimamente ensamblados en el pensamiento griego, de manera que el noein se despliega a partir del legein. El tomar en consideración no es un apresar, un captar, como lo que será posteriormente a partir de los estoicos, ¿no? Concepto de capio, ¿no? Luego de captar, como
de coger, ¿no? Sino un permitir el advenimiento de lo subyacente. O sea, vamos a ver, hay antes de los estoicos, todo el pensamiento griego es un pensamiento de apertura a la realidad, ¿no? De apertura al ser, de exposición al ser, ¿no? De conexión íntima, una comunión con el ser, ¿no? No es un intento de proyección de nuestra racionalidad sobre el ser, ¿no? Es interesante. Eso vendría luego a partir de los estoicos y luego toda la idea ya del conocer como captar, como coger, ¿no? Del concepto como algo construido, ¿no? Es ahí ese pequeño matiz. El pensamiento griego primigenio se traduce al latín fundamentalmente por la obra de Cicerón y como nos recuerda Emilio Lledó, pues esa filosofía ya codificada en latín a partir de Cicerón pierde la frescura de las palabras griegas originales que, como alguna vez hemos dicho, esas palabras griegas iniciales, logos, noein, physis, aún no son técnicas, o sea, los filósofos las construyen como técnicas, pero en principio en ellos aún se mantienen con esa frescura, no habían sido planchadas, como dice el propio Lledó tantas veces, ¿no? No habían sido planchadas, no habían sido sometidas a esa tortura, digamos, de la filosofía colegial, ¿no? De la filosofía concebida como mecanismo de enseñanza, ¿no? Sino que estaba prístino. Es decir, las nociones filosóficas surgían directamente del lenguaje que hablaba la gente, ¿no? Del lenguaje que la gente hablaba en el ágora, que hablaba en el mercado. Y por eso, cuando nos podemos acercar en griego a esos textos primigenios, filosóficos, pero también lo que luego denominaríamos o denominamos ahora poéticos, ¿no? Pues percibimos ese lenguaje fresco que combina digamos, la frescura de la experiencia individual, de la experiencia colectiva, de la experiencia cotidiana, con ese aspecto ya de conceptos filosóficos, técnicos, cristalizado. Este logos público, político, recibe una inflexión en la filosofía clásica griega, en el pensamiento de Sócrates, Platón y Aristóteles, que son los que codifican, especialmente Aristóteles, ¿no? Aristóteles es el filósofo, pero al mismo tiempo es el maestro, es decir, es el que organiza, ¿no? la enseñanza, retomando un poco los inicios de Platón, ¿no? De una forma sistemática, que construye la filosofía a través de sus apuntes, de los libros que hemos recogido de sus apuntes, de sus clases, como la estructuración de la filosofía en sus diferentes partes, como la estudiamos actualmente. Ahí hay una especie de codificación, de condensación de la filosofía que en los presocráticos era como más directa, más ingenua, menos codificada. Platón tiene una relación ambivalente con el logos, ¿no? Por un lado, lo considera esencial y así en las leyes habla del hilo dorado y suave del logos que nos lleva a nosotros mismos ayudándonos a controlar los instintos, ¿no? Y en ese sentido la paideia, esa palabra tan bonita que ha retomado de Lledó y que está en ese libro monumental de Jäger, ¿no? La paideia griega como el mecanismo educativo por el cual los griegos educaron a Grecia y por ende a toda la humanidad, al menos a toda la humanidad occidental y a toda la modernidad, ¿no? Entonces ahí hay una especie de ambivalencia, ya que Platón no renuncia al mito, también utiliza el mito junto al logos, ¿no? No, bueno, también hay que reconocer e insistir una y otra vez que ese paso del mito al logos, como el surgimiento de la filosofía, como un paso del mito al logos, como el abandono de un elemento mítico
y el paso, la constitución de un elemento lógico que ya no tiene nada que ver con el mito, es una fábula, es un mito el mismo, y la propia obra de Platón lo muestra con la utilización filosófica de los mitos, ¿no? De los mitos en el núcleo duro de su filosofía, incluso, bueno, pues en sus últimos escritos, en el Timeo y tal, pues hay mitos continuos no hay un proceso de abstracción y de sustitución de la mitología, de la literatura por la filosofía en el propio Platón. Ni siquiera en Aristóteles, aunque en Aristóteles es más claro esa concepción ya sistemática, esa concepción digamos, profesoral de la filosofía, ¿no? Bien, la traducción de logos por ratio a partir de Cicerón, el pensar aparece como lo racional, ¿no? Ratio viene del verbo reor, que Heidegger traduce como tomar algo por algo, lo que se aproxima al significado de noein, pero que se aleja del egein en tanto que exposición de algo como algo, ¿no? Lledó nos recuerda de nuevo que al traducir la definición que Aristóteles da del hombre como zon, logón, exón por animales rationales, salimos de la órbita semántica del vocablo griego, en la que el logos suponía una relación inmediata con la expresión, ¿no? El logos no existía sino en su propia expresión lingüística. No se había, digamos, independizado un elemento, o sea, diríamos, en el sentido popperiano, no habríamos llegado al tercer mundo a partir del segundo, ¿no? Al traducir logos por ratio perdemos la dimensión expresiva, comunicativa, esencial en el concepto griego. Y en ese sentido, en el ámbito griego, pensar es legein, logos en el sentido del enunciado, del juicio, pero en el ámbito conceptual latino, ligado al concepto ratio, se pierde esa dimensión del pensar que queda reducido al ámbito de lo que luego se llamará lógica, ¿no? Y Cicerón, en su tratado sobre los deberes de Oficis, reflexiona sobre esto, ¿no? Y empieza a, digamos, tener una noción de la razón más lógica en el sentido de la lógica como teoría o reflexión sobre el conocimiento y más alejado del logos como actuación concreta del individuo cuando razona, ¿no? Hay una especie de tecnificación. Cicerón produce una tecnificación de la lengua griega al transformarla en latín y al mismo tiempo una especie de instrumentalización, ¿no? Aquí un carácter instrumental y una disminución del carácter ontológico del logos, ¿no? Y ahí hay una especie de logicización, es decir, de concebir el logos como en su dimensión lógica y disminuir o intentar eliminar su dimensión ontológica. Dice Cicerón en De Officis: el hombre, ser partícipe de la razón, percibe mediante ellas las consecuencias, el origen, el proceso de las cosas, compara las unas con las otras, enlaza el futuro con el presente, se da cuenta del curso de la vida y prepara oportunamente todo lo necesario para vivirla de manera adecuada. Tiene una concepción instrumentalista de la razón. El logos se concibe como un instrumento, ¿no? Este mismo aspecto instrumental de la razón resuena en San Agustín, que en el texto del orden dice: hay pues tres géneros de cosas en que se muestra la obra de la razón. Una en las acciones relacionadas con un fin, el segundo en la palabra, el tercero en el deleite. El primero nos amonesta a no hacer nada temerariamente, el segundo a enseñar con verdad, el tercero nos invita a la dichosa contemplación. O sea, ya hay una especie de pérdida de esa dimensión ontológica y al mismo tiempo pérdida de la frescura del logos en el paso a la ratio, a la ratio. El cristianismo supone también una traducción del logos. Hay que tener en cuenta que el cristianismo
La base del cristianismo es una serie de escritos, fundamentalmente los evangelios, también las epístolas, también el libro de la Revelación, el Apocalipsis atribuido a Juan, escritos en griego. Es decir, que hay que tener en cuenta que el, cristi- el cristianismo está escrito en griego. Es decir, que cuando a veces se contraponen, por ejemplo, en la discusión sobre Europa, ¿no? O Maastricht, la noción, vamos, las raíces de Europa y se contrapone la raíz griega o se añade, ¿no? a la raíz cristiana. Es que la raíz cristiana es griega, o incluso para nosotros más la raíz cristiana es latina. Es decir, que ahí, es decir, que en última instancia la raíz cristiana pues es la misma raíz, la raíz griega, ¿no? La raíz griega con un añadido de trascendencia, ¿no? Y en ese sentido, en el cristianismo y especialmente en en el cuarto evangelio, en el evangelio de Juan, la segunda persona de la Santísima Trinidad aparece como logos. Pero ese logos griego es traducido al latín como verbo, verbum, ¿no? El verbo de Dios. El verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. O sea, ahí hay esa dimensión del verbo, del logos, de la razón, es lo que se condensa en en la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Como la tercera, el Espíritu, pues simbolizará el amor digamos relaciona la primera y la segunda persona, ¿no? Al Padre y al Hijo. Es decir, que es importante ver esta modulación del logos a partir del cristianismo. Claro, el problema grave aquí se introduce, y es la dimensión judía, ¿no? Se introduce una dimensión trascendente que rompe con la inmonencia radical del pensamiento griego, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un salto realmente importante con la introducción de la trascendencia frente a la inmanencia griega, ¿no? Eso hace que el cristianismo, a pesar de todas sus versiones de intentar convertirlo en un antropocentrismo, en un humanismo, es un teocentrismo. Es decir, en última instancia, el protagonista de la historia, el protagonista de la historia entendida como redención, ¿no? Primero como creación, luego como pecado, luego como redención, el protagonista real es Dios, o sea, es un drama divino más que un drama humano, ¿no? Los hombres ahí somos una especie pues, de comparsas, ¿no? En las versiones tradicionales del cristianismo. Ya sé que esto evoluciona mucho y que hay, bueno, la teología del siglo XX pues ha trabajado mucho esto en un sentido de humanización y de acercamiento de Dios al hombre, etcétera, ¿no? Incluso con la idea de un Dios que sufre, un Dios sufriente, un Dios que no solo sufre con su Hijo en la pasión, ¿no? Sino que también sufre con los hombres, sufre con todo el mal que se produce en el mundo. Pero bueno, eso no quita que en la versión clásica, en la versión dominante, el cristianismo sea un teocentrismo y no un antropocentrismo, lo cual, claro, tiene consecuencias tremendas sobre la noción de logos, ¿no? Porque mmm, el poner el acento en la dimensión de la fe y de la gracia, en el fideísmo, pues claro, introduce también un cierto escepticismo más o menos radical sobre las posibilidades éticas y cognitivas del ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un punto realmente importante, sobre todo en la tradición dominante del cristianismo, que en realidad es un platonismo articulado fundamentalmente por Agustín, ¿no? Y por eso, una y otra vez, hay que reconocer la potencia, la gran clarividencia de Tomás de Aquino y del aristotelismo medieval, no tanto por ser fieles traductores del aristotelismo, es obvio que como ellos tienen que traducir al cristiano, o sea, cristianizar
el aristotelismo pues someten a una gran deformación al aristotelismo medieval, pero frente a la tradición agustiniana, y esto tiene aspectos cognoscitivos, pero también éticos e incluso políticos, frente al agustinismo, que pone hincapié el hombre caído, en el hombre pecador, pues el aristotelismo, el aristotelismo medieval, fundamentalmente el tomismo, la obra de Tomás de Aquino, supone el reconocimiento de un cierto nivel de naturaleza, tanto a nivel cognoscitivo como a nivel ético y como a nivel político, que permite al hombre, le da una cierta capacidad de conocer, de ser bueno y de organizarse políticamente sin necesidad de la gracia. Es decir, ahí hay una especie de construcción de un ámbito natural en el cual se recupera la potencia de la razón, y el problema es cómo conciliar la razón con la fe con la razón, pero ya no es un principio fundamental la fe de un hombre caído, de un hombre derrotado por el pecado, sino un problema de cómo se articulan dos principios esenciales para el ser humano. Por un lado, la fe y la gracia divina, y por otro lado, la razón humana. Ese punto es fundamental porque supone además una inflexión, entre comillas, materialista y, si me apuran, casi pagana en el cristianismo, que eso se revaloriza luego y se replantea otra vez en el protestantismo, ¿no? Fundamentalmente a partir de Lutero, porque claro, el Lutero y sus maestros ocamistas, sus maestros nominalistas, en última instancia se remiten a Agustín y en última instancia a Pablo, pues se sitúa en una posición pesimista respecto a las posibilidades cognoscitivas, epistemológicas, éticas y políticas del ser humano, ¿no? Y por eso ponen el acento en la gracia, el sujeto de la redención, el sujeto de la salvación no es el hombre, sino Dios. Mientras que los católicos, nosotros siempre más paganos, más en última instancia la escolástica, siempre tiene esa matriz aristotélica, aún trasvestida, transformada, disfrazada, desfigurada por Tomás, pero mantenida. Entonces, claro, ese elemento pagano, ese elemento naturalista, ese elemento no meramente espiritualista como es la versión luterana, pues facilita enormemente tener una concepción humana del ser humano, ¿no? Humana, y de dar una cierta importancia, cierto nivel el aspecto humano del hombre, paralelo, pero no completamente eliminado, no completamente, digamos, disminuido frente a la necesidad de la fe y de la gracia. Bien, y vamos a acabar, pues, de algunas cosas como la, la época moderna, fundamentalmente a partir de Descartes, pues da otro giro a la noción de logos, y ahí, bueno, pues vemos cómo a partir de Descartes y esa noción de cogito se inaugura lo que Heidegger denomina la época de la imagen del mundo. O sea, una época en la cual lo fundamental es la representación. La filosofía moderna cartesiana surge poniendo el acento en la epistemología, poniendo el acento en la teoría del conocimiento frente a la ontología. Primero, cómo conocemos, cómo conseguimos un conocimiento cierto. Y en ese sentido, claro, al nivel de la ciencia moderna que en ese momento estaban haciendo, ¿no? Kant justamente elaborará una metafísica o ya una postmetafísica al nivel de la ciencia moderna, en su caso de la ciencia newtoniana, pero ya Descartes intenta hacer lo mismo al nivel de Galileo y de su propia actuación como físico, como óptico y como matemático. Concepción esta de la filosofía moderna, según Heidegger, concepción del mundo como imagen y del hombre como sujeto, y la concepción de la razón como una razón calculadora, una razón instrumental.
En ese sentido, mientras que lo existente para el mundo griego se presentaba al hombre, el cual reunía y ponía todas las cosas en su apertura y desvelamiento en la presencia, ¿no? Esa idea de ese logos y ese noein, como ese legein y ese noein, como, digamos, recapitular, recolectar las cosas ante el hombre, ¿no? Y el hombre ante ellas, ¿no? La noción de presencia. Pues en el mundo medieval, dicho existente, el hombre, era lo que correspondía como causado a la causa de la creación mediante la analogía del ente. Y en cambio, en el mundo moderno, lo existente es lo representado por un sujeto como un objeto exterior al propio sujeto y que se enfrenta con el objectum, ¿no? Hay una idea Gegenstand, hay una idea de contraposición, un sujeto contra un objeto. Ese modelo no era el modelo griego, o ese modelo ni siquiera era el modelo medieval, es el modelo fundamentalmente moderno a partir de Descartes. El mundo moderno es una imagen paralela al desarrollo de la ciencia moderna, y la ciencia moderna está ligada a la tecnología. Y una tecnología que utiliza la razón no solo para conocer de forma contemplativa la realidad, sino para intervenir decisivamente en la realidad y transformarla mediante la, la, la tecnología, ¿no? Y eso supone también un cambio en el sujeto, el, el, el hombre se convierte en sujeto, en hipokeimenon, en aquello que está debajo y que sustenta la representación del mundo. Las diferencias entre el logos griego y la ratio manipuladora moderna quizá no sean ajenas a que, mientras que la civilización griega era una civilización basada en la palabra, en el logos, es decir, en la interrelación, en el ágora, era una civilización política. La civilización moderna fundamentalmente es una civilización tecnológica, una civilización que más que buscar relaciones entre personas, interacción entre personas a través del logos, intenta mediante una razón instrumental dominar al mundo, dominar la naturaleza, que es convertida, como dice Heidegger, en un almacén de mercancías, en un almacén de cosas que están a mano, a nuestra disposición para su manipulación. Bien, aquí concluimos aquí viendo ya el desarrollo que ha tenido la idea de logos y de ratio desde su surgimiento en los presocráticos hasta su fin en la ratio instrumental y calculística moderna. Gracias.